a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, arrancamos con este programa. Muchas gracias por sumarse, por enviarnos sus comentarios, sus puntos de vista, para poder subirlos aquí a esta conversación. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a entrarle a el tema de hoy, que es el nuevo adelanto de los integrantes del gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. 5 nuevos nombres para 5 nuevas secretarías, es lo que ha adelantado después de que la semana pasada ya diera un número similar. Los 5 de hoy un poco siguen la misma lógica que puede advertirse de los de la semana pasada, una distribución sobre todo entre personas leales, cercanas, que han sido colaboradoras de Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, combinado con funcionarios de la actual administración cercanos al presidente López Obrador. Tenemos en esta tanda dos de los 5, de los 6, si incluimos a Ramírez de la O, ya se conocía, fue el primer nombre de los destapados para integrarse al gabinete, pero hoy tenía que haber sido presentado, así fue, aunque él no pudo estar en presencia en el acto. Sin embargo, son, como le decía, ya 2 integrantes del actual gabinete, Raquel Buenrostro y Ramírez de la O, que van a repetir en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Un nuevo adelanto que, igual que el de la semana pasada, en general ha sido bien recibido. Son nombramientos que se precian de tener solidez profesional, gente con trayectoria en la administración pública, a la vez que también algunos nombres como el de Kersenovich, que ocupará la Secretaría de Salud, que son, en el caso de él, un médico, un científico con enorme renombre y que ha ocupado cargos muy importantes en el sector salud del país. Pero vamos a analizar, si les parece, estos nombramientos, lo que significan, por qué las personas que han sido elegidas, cuáles sus principales retos y, por supuesto, las prioridades que está reflejando la presidenta electa con estos nombramientos. Me da mucho gusto que nos acompañe, como siempre, Jimena Gómez. Ella es consultora, analista política. Jimena, un gusto, como siempre, volver a verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pepe, por la invitación y muchas gracias a Azucena y a Jacqueline. Al contrario, encantados.
Jackie Argüelles, ¿cómo estás, Jackie? Muchas gracias por Hola, participar. al Analista y contrario, consultora también política. No, un placer de verdad tenerte. Espero que no te vaya la luz, como nos decías. Que traías un poco miedo de tal, pero no, ya verás que nos va a aguantar hasta el fin del programa sin que haya sobresaltos. muchas gracias, un Y saludo nuevamente. no, muchas gracias. Y Azucena Chaides es especialista en asuntos electorales, en encuestas y analista política. Muchas gracias, Azucena, por participar con nosotros. Te recibimos con Gracias, mucho Pepe. gusto. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio contigo, con Jimena y con Jackie. Gracias. Al contrario, encantados. Pues vamos directo al grano. Leales del equipo que venía de la Ciudad de México, junto con nombres definitivamente asociados al presidente López Obrador, quien no va a asociar a Raquel Buenrostro o a Ramírez de la O, e incluso a un poco la sorpresa de esta nueva tanda, Edna Elena Vega, que va a ocupar la cartera de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial, Jimena, que pues también podemos ubicarla, podemos relacionarla con el actual mandatario. Quizá por eso decía ayer en la mañanera que esta se tratará de la transición más tersa, más aterciopelada que haya existido en la democracia moderna mexicana. Bueno, eso de democracia moderna es un poco un eufemismo. Desde la alternancia del 2000 para acá. Pero en cualquier caso, Jimena, ¿qué te parecieron estos 5 nombramientos? Pepe, pues muy interesante, coincido contigo en que la doctora Sheinbaum ha continuado en el ejercicio de elegir a los miembros de su equipo de entre destacados servidores públicos con una buena trayectoria, con reconocimiento técnico dentro de sus sectores. También me da mucho gusto que estamos viendo muchos egresados de escuelas públicas, si no es que prácticamente todos son Pumas como yo, salvo Edna Elena Vega, que viene de la UAM, y Raquel Buenrostro, que tiene también estudios de posgrado en el Colmex. Pero en términos generales, pues un gabinete muy sólido, formado en la UNAM, cercano a la doctora y también cercano pues a lo que ha sido el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Oye, Jimena, la única excepción aquí de los que vienen de escuelas públicas fue el nombramiento que adelantó hace un par de días en la Agencia de Transformación con el nombramiento de Pepe Merino. Ese es el único del ITAM. Sí, y Julio Verdaguer, que siendo un experto en ciencias del campo, me parece que tiene una licenciatura por la Universidad de Arizona y estudios de posgrado en California. Pero de ahí en fuera me da mucho gusto que pues vemos muchos universitarios de regreso en el gabinete. Entonces, Pepe Merino es la honrilla del ITAM en el gabinete hasta ahora. Bueno, también estudió en el CIDE, entonces eso cuenta como escuela pública. Bueno, o sea, entonces es como depende cómo hagas tu currículum que destaques, ¿no? ¿Verdad, Jackie? A ver, Jackie, ¿qué fue lo que más te gustó? Si dijeras tu mayor sorpresa y el nombramiento que te pareció más interesante, ¿cuáles dirías? Pues mira, me sorprendió, como ya comentabas, el nombramiento de Edna Elena. La verdad es que en los ejercicios como de prospección que se habían hecho, la verdad es que no habíamos visto pues venir este nombre. Digo, no por ello quiera decir que no sea un perfil adecuado, pues toda vez que es subsecretaria actualmente en Sedatu, pero honestamente yo no lo tenía mapeado, ¿no? Me parece que, bueno, pues tiene una trayectoria interesante, ya conoce las áreas que le tocará dirigir ahora como secretaria y pues una vasta experiencia también en el tema de vivienda, que es uno evidentemente de los proyectos de la jefa de gobierno de construir 1 millón de viviendas prioritarios, ¿no? Entonces, pues evidentemente es una carta fuerte que ella está impulsando ahí. Y me gustó mucho el nombramiento de Luz Helena. Me parece que
Luz Helena ha sido una funcionaria a nivel local, la verdad es que con una carrera exitosa, con proyectos que han dado frutos, que ha tenido a la ciudad en un nivel de recaudación interesantísimo, ¿no? Donde cada vez y cada año se entregan buenas cuentas. Hablamos nuevamente de la lealtad, ¿no? De estos equipos cercanos a la ex jefa de gobierno y ahora presidenta electa, donde pues sin duda Luz Helena es una carta fortísima para ella, ¿no? Me parece que es un reto interesante que esté al frente de la Secretaría de Energía, donde es un rubro distinto al que ella ha manejado, pero no por ello menos competente en la Administración Pública Federal. Azucena, vamos a empezar un poco a tratar de analizar qué es lo que viene a hacer cada quien aquí. Pienso en dos nombres de entrada. Uno, lo acaba de decir Jackie, el de Luz Helena. Luz Helena sí, en efecto, tiene la imagen de funcionaria pública de una trayectoria exitosa, pero sobre todo, pues reconocida por la, digamos, disciplina presupuestal. Es una economista, pero digamos que ha llevado el tema, por un lado, de la austeridad y por otro lado, el incremento de la recaudación sin hacer reformas fiscales de una manera exitosa en la Ciudad de México. Y en Pemex, pues no se necesita demasiado análisis para saber que a lo que viene, pues es a ver lo de la deuda de Pemex, que es el tema más importante, el deterioro de las finanzas públicas de la empresa pública más importante de este país, junto con la Comisión Federal de Seguridad, que también atraviesa por un momento delicado en términos de sus finanzas y en términos además de la capacidad o los desequilibrios para generar energía. Y el segundo nombre que lo ligo con esto, evidentemente, es el de Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, que ahora se va a Función Pública, una mujer también de enorme disciplina fiscal, que ha combatido la corrupción en distintos lugares, pero que sobre todo es una mujer que difícilmente alguien dirá que no, es una de las funcionarias más leales al presidente López Obrador y pues uno imagina que el nombramiento en función pública tendrá que ver, sí, con combatir con la corrupción, pero también con cuidar las espaldas del gobierno saliente. ¿Cómo ves tú estos dos nombramientos? Gracias, Pepe. Pues me parece que mencionas temas muy importantes aquí en el tema de los dos nombramientos. Me parece que son mensajes muy potentes, muy poderosos. Hemos estado observando en las semanas previas a estos nombramientos, pues una serie de especulaciones que traían, pues incluso el dólar, ¿no? Altísimo y bajaba y subía y como estas constantes dudas sobre quiénes estarían a cargo de diferentes áreas. Me parece que los mensajes que vemos en áreas clave, como empezando por energía, pues tiene que ver justo disciplina, austeridad de la que hablas, esta forma de mandar un mensaje de que esto está bajo control y está bajo control con expertos en el tema y que se va a tratar de manera seria el tema energético en este país y eso me parece que es un buen mensaje al interior y al exterior. En ese sentido, creo que el nombramiento de Luz Helena viene a fortalecer lo que vimos también la semana pasada, que fue lo que pasó con el primer bloque de nombramientos, ¿no? Que fue dar certeza y decir, este gobierno, si bien tiene sin duda este proceso de continuidad y de terza transición, como decías hace un momento, también este gobierno va a venir con la firme intención de limpiar lo que falte por limpiar, en el tema energético por lo menos. Y el nombramiento de Raquel Buenrostro me parece pues esta parte de fortalecer también mucho, en gran medida, el tema de la transformación de la 4T, ¿no? Como de cuidar justamente cualquier cuestionamiento que se pudiese hacer al gobierno saliente, pero me parece que también transmite esta idea o esta señal de certeza, de certidumbre, y que lo que estamos buscando es construir certidumbre en un momento en donde pues hubo un montón de cuestionamientos de cómo se iba a poder
o no defender temas desde la inversión internacional, ¿no? En nuestro país, la inversión privada, y creo que el hecho de que ella se vaya como digamos, su función saliente en economía me parece que ha sido reconocida desde diferentes sectores económicos nacionales e internacionales, y que pase a función pública me parece que apunta a esto, ¿no? A una señal de estabilidad, de mantener constantes los apoyos, por supuesto, pero de estabilidad. Entonces, creo que ambos nos ayudarían a ver esta señal que es muy importante también, porque finalmente pues vivimos en un mundo globalizado, entonces es muy importante estas señales al exterior, y veo en ambos esta idea de continuidad sin duda, pero también de disciplina, de fortaleza, de que estas cosas se están haciendo bien, ¿no? Que no hay improvisación, digamos. Aunque Azucena me llama la atención, después de que dieron a conocer el adelanto de estos nuevos nombres del gabinete, la verdad es que no calmaron a los mercados, al contrario, el deslizamiento del tipo de cambio siguió yéndose para arriba, no exageradamente, estamos cerca del 8.50, fue digamos que un deslizamiento del 1 punto y pico. Sin duda, debido no solamente a factores internos, sino también externos, como el fortalecimiento del dólar. Hay monedas que han caído, como el yen, de una manera brutal. Pero en cualquier caso, este mensaje potente de los que hablas, de dar fortaleza, percepción de estabilidad, de tener las cosas bajo control, todavía no llegan a los mercados. Y justamente uno de los nombramientos, de los primeros nombramientos, o de los primeros nombres que se hicieron públicos para el gabinete, que hoy también fue ratificado, Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, Azucena, pues no pudo estar porque viaja a Londres a ver si puede calmar a los inversionistas internacionales. ¿Qué te parece esto? O sea, los nombres o esos mensajes potentes, tú que eres especialista en opinión pública, estos mensajes potentes no están llegando a los financieros o a los traders o a los inversionistas. No, sí llegan, Pepe, sí llegan. Me parece que el tema acá está en que no es lo único. Es decir, si nos ponemos a revisar lo que pasó la semana pasada con el nombramiento, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, se detuvo en gran medida este incremento que tuvo el dólar en nuestro país. Sí, tienes toda la razón en que ahorita subió de nuevo ligeramente, pero sí tuvimos un deslizamiento hacia abajo. Pero me parece que el tema acá no es que no estén llegando estos mensajes, sino que no es lo único. Es decir, el gabinete sin duda es una parte fundamental de estos mensajes de fortaleza, de experiencia, que no podemos negar la amplísima experiencia que tiene este gabinete, pero hay mucho más que está detrás, ¿no? Que es el temor, me parece, que viene sobre todo del carro completo en el Congreso. Y esa parte es la que, pues, si bien el gabinete tendrá una función muy importante en tranquilizar a los mercados, pues hay un temor latente de qué va a pasar con este carro completo, qué implica, qué vamos a ver en términos de políticas que se puedan aprobar o en términos de, pues, de la estabilidad que podríamos tener o no, de certeza jurídica, ¿no? De qué cambios podrían venir más allá de únicamente los nombramientos en estas áreas estratégicas. Y además, pues nos están faltando todavía puestos clave, ¿no? Que no tenemos los nombres, no tenemos todavía claridad de cómo queda gobernación, que sin duda será también una pieza clave en el próximo gobierno. Seguridad pública, otro Seguridad de los puntos pública. centrales que también Que creo que ahí todavía... hay como más consenso en qué veremos, ¿no? Pero vamos a ver cómo bueno, se perfila. En las dos tandas hemos tenido sorpresas, Sin o sea duda, que vamos a ver qué es lo que viene. Y Jimena, un nombramiento que creo que ha gustado especialmente ha sido el del doctor Kersenovich. Kersenovich ha tenido puestos muy importantes. Y una de sus frases, por lo menos que yo recuerdo más importantes, es: la mejor manera de prevenir es con el conocimiento. Y esto pues nos lleva a ver en él una figura que va a tratar justo, y eso es lo que hoy ofreció, crear un sistema sólido de salud. Ha sido el talón de Aquiles del gobierno de López Obrador, el punto de mayores críticas, donde incluso las decisiones de política pública han sido más erráticas. Hemos visto cómo hemos pasado de un sistema a otro, de un nombre a otro, de una transformación a otro, sin que haya atinado a lograr un proyecto de salud pública sólido.
¿Qué te parece a ti ese reto para el nuevo titular o el titular que tomará posesión en octubre próximo? Pepe, coincido contigo en que este es uno de los grandes aciertos en el gabinete. David Kershenovich es un reconocidísimo catedrático experto en salud pública. Como sabemos, fue director del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y ha sido, ha llevado una trayectoria muy destacada poniendo acento en los temas de prevención y en la importancia de la medicina a ras de tierra, ¿no? O sea, esta parte de dar a los mexicanos la salud y la infraestructura que necesitan, desde luego los servicios y las medicinas que necesitan para llevar vidas plenas y saludables. Creo que es una buena noticia. Sin duda, este sexenio tuvo en la política de salud uno de sus grandes retos. Tenemos todavía pendiente estos 30 millones de mexicanos que quedaron descubiertos de servicios de salud cuando migramos de Seguro Popular al INSABI, después al IMSS Bienestar. Creo que su experiencia va a ser bien recibida en el sector. El sector necesita una inversión muy importante y creo que además un secretario de salud tiene que ir de la mano con el secretario de Hacienda, ¿no? O sea, tratándose de un gasto tan importante que tiene que hacerse no solamente en el crecimiento de las infraestructuras, sino de darle continuidad a la política, por ejemplo, anunciada de La Clínica es Nuestra. Creo que el doctor Kershenovich es una buena noticia, es un buen miembro del equipo, pero sobre todo potenciar su efectividad a partir de los recursos que tienen que venir de Hacienda. Ha sido un sector muy castigado en este sexenio y esperemos pues que haga mancuerna también dentro del diseño de política pública con otros anuncios que se han hecho en fechas recientes, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados y otros que de alguna manera pues también reflejan no solamente, digamos, la parte de prevención, no solamente la parte de enfermedad, sino también de estos profesionales que vamos a necesitar desarrollar conforme vaya cambiando el perfil poblacional de los mexicanos, ¿no? O sea, hoy tenemos retos importantes en la parte de enfermedades degenerativas, cáncer, pero también con el envejecimiento natural de la población y hay que estar preparados para tener pues lugares donde los adultos mayores puedan llevar vidas plenas, ¿no? Donde podamos también tener educación de primera infancia, donde pueda vigilarse el crecimiento y la buena nutrición de los niños, sus sistemas de vacunación. Entonces, sin duda es una política importante, es transversal también al Gabinete de Desarrollo Social y yo creo que el doctor hará un trabajo muy, muy bueno, muy interesante, sobre todo a partir de su experiencia en los institutos de salud pública. Pues por lo pronto, Jackie, lo que sí vemos en estos nuevos nombramientos, en esta segunda tanda, es que tienen que ver con algunas de las prioridades que ha venido enlistando Claudia Sheinbaum a lo largo de la campaña y que tienen que ver con el tema del agua, que tienen que ver con la deuda de Pemex y que tienen que ver también con el tema de la construcción de vivienda, el reto que se impuso, el compromiso, para utilizar sus términos, de construcción de vivienda, Jackie, es altísimo, es altísimo. Junto con... Sí, Jimena, totalmente coincido. Sí. Adelante, adelante. Ay, perdón, sí, es que hay aquí un desfase con el internet, pero sí, efectivamente coincido completamente con lo que comentas y con lo que comentan mis compañeras. Estos nombramientos y este gabinete tienen toda una secuencia, toda una lógica, toda una cordura, ¿no? O sea, no hay como felices ocurrencias o como chispazos ahí. Me parece que... Oye, perdón que te interrumpa, ¿ves ahí una diferencia con el gobierno de López Obrador? O sea, completamente. Que no hay improvisación. ¿Esa es una diferencia? ¿Ahí hay una distinción desde tu punto totalmente. de vista? Justo eso te quería comentar. Este tema del 90% lealtad y el 10% capacidad, o los porcentajes que como se quieran manejar, pero me parece que aquí es todo lo contrario.
veo una sinergia, veo una lógica bastante bien respaldada. Desde luego que hay concesiones al presidente, desde luego que hay estos perfiles que tú ya bien decías, que pues evidentemente son una transición y una permanencia que viene de la 4T desde el primer sexenio de López Obrador y ahora con la doctora, pero este temor que se tenía en que el presidente tendría que palomear absolutamente todos los perfiles de la doctora y que tendría que dar este visto bueno o no de estos nombramientos, me parece que no está sucediendo así. Me parece que ella está teniendo la suficiente libertad de poder nombrarlos y desde luego arropar sus promesas de campaña para poder dar los resultados que ha prometido en los primeros 100 días, sobre todo donde se puedan ver ya acciones con paso firme hacia la conclusión de estas promesas de campaña. Evidentemente habrá que ver los presupuestos que restan para este año, cómo queda el ejercicio presupuestal para 2024 y desde luego ir proyectando lo que podrá verse para 2025. Pero sí, desde luego que estas figuras, estos perfiles están embonando perfectamente bien en este rompecabezas. Me parece que si bien hay sorpresas en estas dos tandas de nombramientos, como bien decías, sí están siendo acordes a los perfiles que ella está buscando colocar para poder concretar estas promesas. Oye, Jackie, a ver, dices, no fue palomeado, pero eso no implicaría que no fue acordado, negociado, dialogado. No, yo creo que sí hubo ahí diálogo entre ellos, yo creo que sí hubo a lo mejor hasta alguna, súbeme este o bájame este, ¿no? O mueve esta ficha para acá, pero sí creo que el presidente le está dando la suficiente libertad a ella, el suficiente voto de confianza, ¿no? Desde luego, para que ella pueda armar su propio gabinete. Y bueno, todos conocemos el perfil del presidente, ¿no? Puede suceder que él dice que ya él se va al exilio y él va a estar por allá viviendo en el sureste y no va a estar en la vida política del país, pero bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué sucede de aquí entonces? Pero por lo pronto me gusta lo que estoy viendo, me gustan los nombramientos, me gusta la respuesta que está teniendo la gente de todos los sectores, los académicos, los ambientalistas, sociedad civil, ¿no? La gente que está involucrada, porque en México, tú sabes, Pepe, amigas, que somos un pueblo altamente politizado. Entonces, después de la gran derrota que sufrió el 2 de junio la oposición, bueno, pues ahora se dieron un tiempo para llorar y un tiempo para poder estarse lamentando lo que sucedió, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Este carro completo en el Congreso, pues también es un factor de preocupación a nivel global, pero creo que la respuesta de la gente está siendo positiva. Creo que dicen, bueno, vamos a dar un voto de confianza. Bueno, me parece que sí hay que apostar por la doctora y el acompañamiento de estos personajes. Es que, Azucena, con estas prioridades que acaban de mencionar tanto Jackie como Jimena, y los potentes mensajes de los que tú hablabas, en efecto, no dejamos de ver en el debate público esos temores que se señalan sobre la mayoría absoluta, que han dado lugar, fíjate, interesante, han dado lugar a, yo no sé si llamarlo campaña o no, y qué tan intencionada y cómo, de estar tratando de construir la percepción de que esto nos puede llevar en septiembre a vivir un error como el que produjo la crisis de 94, aquella de septiembre. Han comenzado ya a debatirse en la opinión pública a partir de eso, de especulaciones, de rumores, pero tú sabes perfectamente que cuando empiezan a tratar de construirse esas ideas y esas percepciones, empiezan casi a cobrar vigencia como si alguna realidad o algún fundamento tuvieran. ¿Qué tanto estos mensajes potentes que tú señalabas en tu participación anterior, de fortaleza, estabilidad, control, no improvisación, como decía Jackie, planeación, mucha planeación, tratar de articular el gabinete,
son capaces de ahogar esa clase, yo creo, de versiones interesadas que tratan justamente de explotar el temor por la mayoría absoluta, por la mayoría calificada, para crear inestabilidad y una sensación de zozobra o, en el mejor de los sentidos, de alertar sobre este temor que hay en este país que ha vivido crisis sexenales que se han producido justo en las transiciones o en los primeros momentos de los nuevos gobiernos. Gracias, Pepe. Pues mira, coincido ampliamente con lo que han dicho aquí mis colegas. Me parece muy pertinente como lo que preguntas. Creo que los temores que estamos observando frente a la mayoría absoluta tienen en el Congreso, tienen que ver con el Congreso. Me parece que sin duda lo que observamos en los nombramientos es una forma de contrarrestar esto y de decir, no somos un gobierno improvisado, no vamos a querer pasar lo que sea. Ese es como el primer mensaje. Me parece que hay esto que bien mencionas como estamos planeando. Hay una planeación y hay una capacidad de respuesta estructurada que viene de la experiencia. No estamos trayendo, digamos, pues a quien sea, ¿no? No se trata solamente de un tema de lealtades, que sin duda lo hay, es también un tema de capacidades y de competencias que vemos en el gabinete. Pero esto que mencionas de este temor a una profecía autocumplida, de la crisis que podría venir en septiembre, me parece que está moviéndose mucho más en torno, sobre todo, a las reformas que potencialmente podrían aprobarse en el Congreso con esta mayoría absoluta, como es el tema de la reforma judicial. Me parece que esa discusión pública que trae más temor a diferentes sectores está en esa discusión, en la discusión de la reforma judicial. ¿Y por qué? Pues porque toda la modificación del sistema de justicia potencialmente podría traer inestabilidad en términos de certeza jurídica. Entonces, de ahí es de donde viene, me parece, en gran medida esta serie de temores. Sin embargo, creo que hay varios elementos que nos permitirían pensar, entre ellos el gabinete, por supuesto, que inclusive esta reforma no se va a aprobar cualquier cosa. Es decir, no con eso estoy diciendo que lo que tenemos ahorita como una propuesta de reforma sea cualquier cosa. A lo que me refiero es que esto sí se va a discutir. Ha habido mucha especulación en torno a si se va o no se va a escuchar las voces que no están de acuerdo con esta reforma o la forma en que está planteada, pero la percepción que me deja esta serie de nombramientos es que hay disposición a escuchar la experiencia, a entender de dónde pueden venir los temores, y me parece que como audiencia, como opinión pública, nos hace falta, lo digo como desde quien recibe la información, nos hace falta más información de la que recibimos sobre este tema de la reforma judicial, porque en realidad lo único que se discute públicamente es que los jueces se van a elegir de manera popular, pero no tenemos más información de cómo llegarían, por ejemplo, llegarías a tener una terna entre quiénes elegir, quién se puede postular, bajo qué criterios se puede, es decir, nos está faltando un montón de información que alimenta esas especulaciones, porque lo que se discute solo es, se van a elegir de manera popular. ¿Y qué más hay detrás? Estoy segura que todos estos foros de los que se hablan ahora para discutirlo, pues tendrán ese contenido, ¿no? Elegir qué, con base en qué criterios. Ese tipo de discusiones creo que podrían llegar a ayudar a prevenir esta profecía autocumplida de la que tú hablas, y que pues no hay duda que estará presente todavía este rumor. Pero déjame preguntarte, ¿tú económicamente ves algún signo que te haga pensar que pueda haberla? O sea, ¿ves una debilidad económica fuerte que nos lleva a pensar que puede haber un despeñadero? Me vino esa palabra del sexenio pasado, pero creo que eso es lo que están tratando de decir con este rumor. Mira, es que en términos de indicadores económicos me parece que tenemos una economía pues bastante sólida, que ha tenido resultados positivos en general. Me parece que los principales temores están sin duda en temas de inversión, es decir, no necesariamente los que ya están, sino los que podemos perder potencialmente. Ahí es donde si no logramos consolidar como país esta narrativa en torno a qué viene, o sea, qué quiere decir esta mayoría absoluta y hacia dónde nos pueden llevar estas decisiones, ahí es donde podríamos tener este riesgo. Me parece que mucho de lo que observamos en este gabinete, el mensaje es, no somos improvisados, no vamos a aprobar lo que sea. Y me da mucho gusto en ese sentido, por ejemplo, observar la presencia tan fuerte que vemos en temas de
ciencia, tecnología e innovación en el gabinete, que es parte de lo que le da estos saldos positivos, digamos, en los diferentes actores que mencionaba Jackie, ¿no? Si lo reciben bien, es porque estas áreas están siendo respaldadas por gente que trabaja el tema y conoce estos temas. Entonces, respondiendo en breve a tu pregunta, no veo elementos suficientes para hablar de que podamos tener una crisis en septiembre. O sea, el tema es básicamente político y Jimena, ahí hay matices, porque en efecto una parte de la opinión pública maneja casi el discurso de mayoría calificada igual autoritarismo, igual la república va a caer a partir de octubre. Léase declaraciones que le he escuchado a Felipe Calderón y a la oposición. Mientras que he visto también declaraciones, por ejemplo, de representantes de gobiernos extranjeros, a la embajadora de Canadá, en la que el acento lo ponía en decir, bueno, pues son decisiones soberanas de México, cómo arregla su poder judicial, sus jueces, la Suprema Corte, pero aguas con la seguridad económica. Es decir, la prioridad para muchos de los gobiernos de donde provienen la mayor parte de las inversiones, Estados Unidos, Canadá, Europa, pues lo que tienen en la mira es la seguridad jurídica para sus inversiones. Y eso no sé si desde tu punto de vista pueda estar en riesgo con este gobierno, con el gabinete de Sheinbaum y con la reforma al Poder Judicial que se avecina en septiembre. Pepe, yo coincido con Azucena en el sentido de que hay un vacío de información respecto de si verdaderamente se va a aprobar el texto que propuso el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Yo creo que el diagnóstico que se ha comentado en medios es fácil de coincidir, ¿no? O sea, sabemos que es importante tener un poder judicial pues más eficiente, más transparente, probablemente que gaste menos, ¿no? O sea, hay que revisar las reglas que hay en la parte de disciplina judicial, lo que tiene muy intranquilos pues a las comunidades de abogados como yo, a los inversionistas extranjeros e incluso a personas como el relator para la independencia judicial de la ONU, tiene que ver con la garantía de independencia y de autonomía que deben tener los jueces federales en México y también los jueces locales. Entonces, si bien podemos compartir este diagnóstico, incluso la razón de por qué el presidente decidió presentar esta iniciativa, la letra chiquita es lo que tiene probablemente a los mercados, y es lo que comentabas, estamos viendo el deslizamiento del peso, justamente hoy que iniciaron estos foros en la Cámara de Diputados para discutir la reforma, tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de cesar de inmediato, tan pronto como el próximo año, a todos y cada uno de los juzgadores de este país y terminar con la carrera judicial. 1,600, eso la verdad es que esa letra chiquita me parece que va a ser muy difícil de cumplir, Jimena. A ver, sustituir a 1,600 magistrados y jueces, la mayoría de los cuales vienen de una carrera judicial, me parece Correcto. Que no es viable, no es fácil poder hacerlo eso, aunque se quisiera. Pues mira, así está planteado el texto. El tener juzgadores electos por voto popular es incompatible con la carrera judicial. Y también hay que considerar, Pepe, que esta reforma pide a los congresos locales modificar en un plazo de 180 días sus constituciones y las leyes locales para que tuvieran que modificarse también la integración de los juzgados en materia local, lo cual estamos hablando de otros 1,000 tribunales locales y alrededor de 6,000 juzgadores del fuero común. Coincido contigo en que es una locura, o sea, simplemente el Senado no podría procesar 16,000 candidaturas para reponer cada uno de estos miembros pues, de la judicatura, ¿no? Sin embargo, este texto está escrito así y yo creo que quienes han a lo largo de estos años no han creído al presidente
que iba a llevar a cabo tal o cual reforma o tal o cual proyecto, pues han resultado desmentidos, ¿no? O sea, el presidente en este sentido ha sido muy eficaz, muy efectivo a la hora de llevar a la realidad sus propuestas. Y creo que esto es lo que está generando un enorme nerviosismo en los mercados, un enorme nerviosismo, incluso entre los trabajadores de la función jurisdiccional de todo el país, al grado de que ayer tiene que salir la ministra presidenta a llamar un poco al orden y a la moderación, porque ya estaban algunas protestas de algunas llamados a hacer protestas públicas. También me gustaría considerar, Pepe, algo que no tenemos en México, pero que hay otros países donde tenemos un Ministerio de Justicia. Y creo que también es algo que ahora que se está discutiendo reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, tal vez sería algo que pudiera considerarse, ¿no? O sea, finalmente tienes un instrumento de planeación del acceso a la justicia y de plantearnos la justicia como un servicio público y entonces revisar el desempeño que tienen no solamente los jueces, sino estos organismos que tenemos repartidos en la administración, encargados también de resolver conflictos entre particulares. Pensemos instancias como Profeco, ¿no? Que depende de nuestro secretario de Economía. Pensemos en instancias como la CONAMED, que depende del secretario de Salud, o pensemos en instancias como CONDUCEF, como la comisión que resuelve los conflictos en temas de aseguradoras, que depende también de la Secretaría de Hacienda. O sea, la justicia en México está mal diseñada porque obedece a una lógica descentralizada que para un país de 130 millones de mexicanos es complejo de administrar y de planear y de tener servicios públicos de excelencia. Entonces, creo yo que si el propósito es hacer a la justicia más eficiente, más efectiva, pues ha habido ejercicios muy interesantes que se han hecho desde los especialistas. Como darle el rango ministerial. Pero sí, desde luego, o plantearnos una reforma que vaya de abajo hacia arriba, ¿no? En términos de justicia cotidiana, de lo que se ha llamado la microjusticia. Entonces, aquí me detengo, Pepe, pero coincido con Azucena que la perspectiva de lo que suceda en el Congreso en septiembre es algo que está generando nerviosismo y que estos buenos designaciones que se han hecho en el gabinete no son suficientes para atenuar todavía, ¿no? Ya sabemos quiénes son, salvo el secretario del Trabajo, que no se ha nombrado todavía, pero ya tenemos visibilidad completa del Gabinete de Política Económica, tenemos ya también visibilidad completa del Gabinete de Política Exterior, tenemos un gabinete claro en temas del campo, y también este gabinete de apoyo transversal, como pudiera ser la función de la Consejería Jurídica o la función de función pública, junto de la mano con Hacienda, ¿no? Entonces, creo que estos primeros gabinetes que ya están completos sí generan certezas, pero ahora es momento de hacernos cargo de estos otros factores que están generando incertidumbre, que están generando preocupación y que también hay que hacernos cargo de esas agendas que en este caso pues no dependen tanto del Poder Ejecutivo como del diseño de la República y de la división de poderes. Jackie, Jimena no ve como suficiente todavía el mensaje para exorcizar el nerviosismo y la incertidumbre, si entendí bien su postura. Y ahí yo te diría, en efecto, parece que la prioridad con las dos tandas que llevamos, integrar el Gabinete de Política Económica y el de Relaciones Exteriores, son un claro mensaje de prioridades que está impulsando Sheinbaum, justo para dar los mensajes potentes a los que se refería en sus intervenciones Azucena. ¿Tú coincides? Los mensajes aún no han sido lo suficientemente contundentes como para lograr esa solidez, esa seguridad, esa certidumbre con el que, pues a todas luces, Sheinbaum quiere arrancar su gobierno en octubre próximo. Sí, fíjate que yo también coincido con Azucena en el tema de que hay por ahí algunos vacíos en el tema de comunicación, Pepe, Jime, porque
me parece que estas primeras declaraciones, estas primeras conferencias de prensa, estas primeras 8 columnas que se dieron una vez que pasó el 2 de junio, donde Nacho Mier, ¿no?, salió ahí a cantar el tema de que vamos a planchar y vamos a aventar la planadora, pues evidentemente esto enloqueció a los mercados y bueno, pues hubo que recomponer ahí de la mejor manera que se pudo en el corto plazo estos mensajes que pues resultaban perjudiciales para la candidata electa, ¿no? Creo que ahí hubo pues una mala comunicación, una mala estrategia, ¿no? De parte del legislativo, y esto, pues, lo que hizo fue sembrar la duda y como Bueno, sostener oye, mala estrategia o madruguete. Yo madruguete. no sé cuál de las dos haya sido, pero también Exacto, esos pero adelantamientos, ¿no?, de niños héroes, pues no me la acabo yo de convencer, pero en fin. totalmente, y además, bueno, pues ya se nombraron a los coordinadores y pues evidentemente el buen Nacho quedó ahí en segundo plano, ¿no? Entonces, creo que sí hubo, pues sí, un mal entendimiento en la comunicación de estos primeros mensajes que eran fundamentales, porque las primeras horas después del triunfo, evidentemente era lo que se esperaba, pues este llamado a la calma, este llamado a la tranquilidad, ¿no? Esta terza transición entre mismos miembros de la 4T, que va a haber una continuidad, pero bueno, vamos a hacerlo de manera delicada. Sin embargo, pues fue todo lo contrario, ¿no? Hubo como un arrebato, como una serie de tropezones después del encuentro que tuvo la propia Claudia Sheinbaum con el presidente, pues salió a ratificar, ¿no?, que el tema de la reforma judicial va, que vaya, o sea, como que no esta, esta mesura, no hubo esta contundencia en los mensajes, perdón, coincido con Jimé, que bueno, pues, como ella bien decía, no es Bueno, lo es que, a ver, único, el tema del gabinete no es lo único, ¿no? perdón, Jackie, pero es que le quitaron el foco, ¿no? Le quitaron el foco y los reflectores en los primeros días. Voy cerrando porque se me está terminando el tiempo y después de esto, un poco a manera de conclusión, Azucena, preguntarte, a ver, ¿qué cartas le quedan? ¿Qué cartas le quedan de aquí a septiembre para tratar de convencer? Ya ha adelantado que su prioridad es economía, que va a buscar hacer un gobierno disciplinado, austero, déficit público, ya dijo, va para atrás, vamos a bajarlo pues más o menos al 3%. De hecho, hasta pidió tiempo adicional para presentar el presupuesto del próximo año, con el propósito justamente de que vaya sólido, bien planeado, organizado, que no lleve erratas. Pero ¿qué cartas le quedan de aquí a septiembre? Son un par de mesecitos, pero un par de mesecitos que con esta incertidumbre pues va a llegar, vamos a llegar todos un poco agitados a septiembre. Pues mira, a mí me parece que una de las cartas fundamentales que todavía están a la vista es el tema del gabinete de seguridad. Sin duda, el gabinete de seguridad va a ayudar mucho a tranquilizar, por ejemplo, pues a Estados Unidos, que sabemos que aunque hay buena relación, pues ya tener como en firme quién queda en Semar, en Sedena, en la propia seguridad pública, pues nos dará una visibilidad también de temas que son fundamentales también en temas de Oye, certidumbre jurídica, ¿no? perdón que te interrumpa, pero Por Semar favor. y Sedena no va a ser en septiembre, va a ser posiblemente 2 o 3 días antes de la transición, o sea que esa no creo que la vaya a poder usar. Sí, seguridad pública. Seguridad pública es importantísimo porque al final del día nos hablará mucho de la estrategia que se quiera buscar. A mí me parece que también lo que veremos en los foros sobre la reforma nos va a ayudar a ir pues un poco midiendo hasta dónde este nerviosismo puede o no irse tranquilizando. Y pues creo que una carta que me parece que puede llegar a ser fundamental, Pepe, está en la distancia que pueda marcarse con el cierre del gobierno. Me parece fundamental, por supuesto, esta transición tersa, como hablan, no creo que haya un mayor rompimiento, pero me parece que el hecho de que se pueda presentar como con cierta independencia
de las decisiones de López Obrador, va a ser un factor muy importante, porque una de las características que ha tenido este gobierno, y lo han mencionado ustedes en esta conversación, pues ha sido que lo que el presidente dice se cumple, ¿no? Que aunque muchas veces parece inédito, inaudito, algo que nunca hubiéramos pensado que iba a pasar, pasa. Entonces, el hecho de que pueda marcar distancia, creo que va a ser un factor fundamental en lograr tranquilizar a los mercados y pues todas estas inquietudes que estamos observando también. Pues Azucena Chaides, experta en encuestas, analista política, ya se me acabó el tiempo, pero yo quiero agradecerte mucho que hayas participado con nosotros. Gracias, Pepe, por la invitación. Ya vieron los comentarios que nos llegó. Gracias a Rubalcaba. Los piropos fueron para ustedes. Pero muchas gracias, de verdad, Jacqueline Argüelles, analista, consultora. Jackie, un placer. Igualmente, Pepe, abrazo, Jimé, abrazo a Azucena. Igualmente. Jimena Gómez. Muchas gracias, Jimena. Analista, Encantada. abogada, muchas gracias a las tres por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Vamos a seguir de cerca este tema. Todavía nos faltan, como bien han dicho, me imagino que un par de tandas más, o sea, 2 semanitas más de revelaciones. Está haciendo un gabinete por entregas, como las novelas que antes iban encartadas en los periódicos. Por supuesto, pues tiene a todo el mundo pendiente de ver cuál va a ser la integración completa, y en efecto todavía quedan nombramientos importantes que van a tener impacto en la percepción y la imagen del gobierno que arranca el 1 de octubre. Muchas gracias a las tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Gracias a Javier Rubalcaba, como siempre. Pero sobre todo, que le vaya muy bien. Muchas gracias por haberse conectado, por habernos mandado sus comentarios, sus puntos de vista. Salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes José Buendía MX. Muchas gracias a Fernando Robles, el productor de ese programa y el que nos permite ampliar esta conversación haciendo la conexión con todos ustedes. Que tengan un muy, muy buen fin de semana. Y nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, aquí a las 7. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Adiós.